Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Arduk y el Sinsangu se encuentran cara a cara después de meses de silencio. ¿Será esta la última oportunidad para su historia? Después de meses de especulaciones, silencios y miradas cruzadas en eventos públicos, finalmente ha ocurrido lo que muchas seguidoras esperaban. Bar Arduk aceptó reunirse cara a cara con el Sinsangu. Esta decisión ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha generado una ola de comentarios entre los seguidores de esta emblemática pareja televisiva. Según fuentes cercanas a ambos actores, Elçin fue quien dio el primer paso. No podía seguir con esta incertidumbre. Necesitaba hablar con él cara a cara, habría dicho Elçin a su círculo íntimo. La reunión tuvo lugar en un restaurante discreto en Estambul, lejos de los flashes y de los rumores. La conversación, que duró más de 2 horas, estuvo cargada de emociones. Testigos aseguran que ambos llegaron por separado y que, al verse, compartieron un silencio largo antes de comenzar a hablar. Bar, con semblante serio pero tranquilo, fue directo al punto. Estoy aquí porque mereces una respuesta clara. No quiero dejar cabos sueltos, le habría dicho, según una fuente anónima presente en el lugar. Elçin, visiblemente emocionada, expresó sus sentimientos sin rodeos. Bar, no busco reproches, solo quiero saber si aún queda algo por lo que valga la pena luchar. Esta frase marcó un momento clave en el encuentro, que según quienes lo presenciaron, fue sincero, intenso y sin disfraces. La historia entre Bar Arduk y el Sinsangu ha sido siempre seguida con lupa. Desde que protagonizaron juntos una exitosa serie, los rumores sobre una relación más allá de las cámaras nunca dejaron de circular. Aunque ambos siempre mantuvieron una postura discreta, los fanáticos no dejaban de soñar con una relación real. Durante el encuentro, Bar también compartió su perspectiva. He pensado mucho en todo. Tú y yo vivimos cosas hermosas, pero también momentos muy difíciles. No sé si podemos volver al punto de partida, pero te agradezco por buscar esta conversación, dijo él, mostrando un tono conciliador y honesto. Elçin bajó la mirada por unos segundos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, con voz suave pero firme, respondió, quizá no se trata de volver al punto de partida, sino de encontrar uno nuevo. Uno donde podamos ser sinceros, sin miedo a las expectativas externas. Las palabras de Elçin resonaron en Bar. Él asintió lentamente, tomando un sorbo de agua antes de volver a hablar. He aprendido a valorar el silencio. A veces, alejarse también es una forma de amar, de proteger al otro. Pero entiendo ahora que ese silencio también puede herir. La conversación fue tomando un tono más íntimo. Hablaron de momentos del pasado, de escenas compartidas que aún le sacaban una sonrisa. ¿Te acuerdas de la escena del ascensor?, preguntó Elçin, entre risas. Bar sonrió por primera vez en la noche. ¿Cómo olvidarlo? Era la toma 17 y tú seguías riéndote. Ese instante de complicidad trajo una nostalgia dulce al ambiente. Ambos sabían que no bastaba con recordar. El presente era lo que pesaba, lo que demandaba respuestas. ¿Estás con alguien?, preguntó ella de forma directa. Bar negó con la cabeza. No, y no porque no haya tenido la oportunidad. Simplemente, no sentía que era el momento, ¿y tú? Elçin también negó. Intenté distraerme, seguir con mi vida, pero no se puede correr para siempre de lo que duele. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez fue distinto. Era una pausa que hablaba de respeto mutuo, de vulnerabilidad compartida. El ambiente del restaurante parecía haberse desvanecido, como si solo existieran ellos dos en ese rincón del mundo. Después de una pausa larga, Bar se inclinó ligeramente hacia ella. Si te soy honesto, no sé lo que sigue. Pero lo que sí sé es que esta conversación era necesaria. Gracias por no rendirte, por buscar claridad. Elçin extendió su mano sobre la mesa, tocando brevemente la de él. A veces solo se trata de eso. De hablar.
de cerrar heridas o abrir nuevas puertas. La velada concluyó sin promesas, sin compromisos. Pero con una sensación clara, ambos habían dado un paso hacia la sanación. Los paparazzis no estuvieron presentes, ni hubo comunicados oficiales. Sin embargo, las redes sociales pronto comenzaron a arder con teorías, videos de fanáticos que afirmaban haberlos visto juntos, y mensajes esperanzadores que deseaban una reconciliación real. Los días siguientes a la reunión fueron tranquilos. Ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, lo cual solo aumentó la intriga. Sin embargo, un gesto de Barr en su cuenta de redes sociales llamó la atención, una fotografía antigua del rodaje de la serie que los unió, acompañada por una frase sencilla: algunas historias no terminan. Solo descansan un rato. La publicación fue interpretada por muchos como un guiño directo a Elsin. Ella, por su parte, reaccionó compartiendo una canción melancólica en sus historias, con la letra: si el destino nos vuelve a cruzar, que sea con menos miedo y más verdad. Con el paso de los días, los medios comenzaron a especular sobre un posible nuevo proyecto conjunto. Algunos productores habrían aprovechado el momento para ofrecerles papeles protagónicos nuevamente. Aunque no hubo confirmaciones, una fuente de la industria aseguró que ambos actores recibieron una propuesta para una miniserie romántica. Es como si la vida estuviera imitando a la ficción, comentó un fan en Twitter. Y es que, efectivamente, la historia de Barr y Elsin parecía sacada de un guión dramático, lleno de encuentros, desencuentros y silencios llenos de significado. Lo cierto es que más allá de los focos y los titulares, lo que había ocurrido en ese restaurante era profundamente humano, dos personas intentando entenderse, sanar y tal vez, comenzar de nuevo. Porque aunque no se pronunciaron las palabras regreso o reconciliación, lo que quedó claro fue que aún existía un lazo, uno que el tiempo no había logrado romper del todo. En los días posteriores, amigos cercanos revelaron que ambos actores seguían en contacto. Se están dando el espacio necesario, pero hay una apertura que no existía antes, comentó una amiga de Elsin. Una semana después, Elsin fue vista en una cafetería del barrio de Siangir, leyendo un guión. Los rumores no se hicieron esperar. Al día siguiente, Barr publicó una imagen del mismo barrio, con una taza de café en primer plano. Las coincidencias parecían demasiadas para ser meras casualidades. A los pocos días, una noticia sacudió nuevamente a los fanáticos: ambos habían aceptado participar en una entrevista conjunta con una conocida revista de entretenimiento. Se anunció como un especial sobre sus trayectorias, pero todos sabían que el interés real recaía en su relación personal. La entrevista, realizada en un ambiente sereno y elegante, mostró a dos personas maduras, reflexivas y visiblemente cómodas en la presencia del otro. Nos hemos reencontrado como personas, más allá de los personajes, dijo Barr. Elsin añadió: lo que vivíamos era real, aunque muchos lo veían como ficción. La entrevista cerró con una frase que dejó a todos reflexionando. Cuando se les preguntó si se darían una nueva oportunidad, Barr respondió: no es cuestión de oportunidades, sino de tiempos. Y ahora, quizás es nuestro momento. ¿Y ustedes, qué piensan de este reencuentro? ¿Creen que el amor puede tener una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias exclusivas. Hasta la próxima.